de la mano de empresas aliadas y en este caso AgriManager. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Andrés Pineda, egresado de la Universidad Nacional de Medellín, de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín, qué pena, experiencia de más de 20 años en operación técnica administrativa en diferentes sectores agrícolas, integrante de equipos de trabajo encaminados para la formulación y ejecución de proyectos del sector agropecuario, con participación activa en el diseño de infraestructura, de procesos infraestructura y de procesos, en especial en los cultivos de flores de corte, palma de aceite, entre otros. La dinámica de este agrotalk, el señor Carlos a continuación dará su intervención, nos traerá y nos hablará sobre este tema de gestión empresarial de agro con herramientas de agricultura de precisión y posteriormente dejaremos un espacio para las preguntas, dudas, inquietudes que el público tenga hacia el señor Carlos. Muchísimas gracias por participar. Carlos, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Ya te paso el rol de presentador para que puedas proyectar. Bueno, muchas gracias a todos. Deme en 3 minutos, un minutico aquí que está cargando la presentación para iniciar. Deme un momento. Me cuentan, apenas estén viendo la presentación. Sí, Sebastián, por favor. Sí, señor, yo aquí te confirmo, claro que sí, no hay ningún problema. Ya está compartiendo el contenido, ya está dentro del aplicativo del PowerPoint. Ya puedes poner el modo presentación, ya está en modo presentación. El público es tuyo. Carlos, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a intentar hacer una presentación lo más ameno posible y agradable para la comprensión de todos los asistentes. Nuestra presentación se llama Gestión empresarial del agro con herramientas de agricultura de precisión. Realmente, pues esto, AgriManager es una compañía que nació hace 7 años y dentro de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros como inicialmente como emprendedores y ya en la línea de una empresa consolidada, es entender por qué pues todos los sectores crecen de la industria y de la economía crecen a unas velocidades importantes y el agro realmente viene como atrás en ese caminar. Y una de las cosas que hemos entendido es la gestión y el control de los resultados y de la información que pasa en nuestro cultivo. En ese orden de ideas, entonces hemos trabajado en una plataforma que lo llamamos el mejor sistema de información para la agricultura, donde lo que nosotros hacemos es intentar eliminar la incertidumbre de nuestros procesos agrícolas para que realmente nuestras producciones alcancen niveles de productividades agroindustriales y efectivas. Inicialmente, para entender con plenitud lo que vamos a conversar y la información que vamos a intercambiar, vamos a ver un video donde de una forma general vamos a acotar lo que es la plataforma y cómo por medio de este tipo de plataformas uno empieza a tener data que cuando se procesa se vuelve información para entender nuestro negocio. AgriManager, el mejor sistema de gestión de información para la agricultura. La disponibilidad tecnológica actual nos brinda la posibilidad de realizar de manera precisa inventarios detallados y georreferenciados de los árboles o plantas de cualquier cultivo. Eso nos abre la posibilidad a algo que anteriormente era impensable, y es poder llevar una hoja de vida a cada planta. A partir de una ortofoto, podemos asignarle un código único a cada individuo según el manejo catastral de cada plantación. Esta información se convierte en una base de datos que es almacenada en la nube, desde donde puede ser descargada por cada usuario a nuestra aplicación móvil de captura de datos. De esta manera, la captura de información en campo se convierte en una tarea precisa, eficiente y amigable, lo cual a su vez la hace muy confiable, puesto que la aplicación móvil siempre está apoyada de señal GPS y los datos permanentemente se cargan a la nube. Así pues, de manera oportuna, desde cualquier lugar del mundo, cualquier persona del equipo técnico o administrativo tendrá acceso a información de calidad en muy poco tiempo y podrá tomar decisiones oportunas relacionadas con cualquier aspecto del cultivo, como por ejemplo, controlar un foco inicial de una plaga o enfermedad. También es posible aumentar la calidad, rendimientos y horarios de los recorridos de los operarios y maquinaria de la plantación. Al igual que mantener información actualizada por lotes de productividad, labores agronómicas, ejecución de presupuesto, costos, inventarios, entre otras.
Hacer agricultura de precisión permite aumentar de manera importante la rentabilidad del cultivo. AgriManager. Control, gestión, resultados. Bueno, a partir de entonces de la comprensión de este video corto, pues realmente vamos a empezar a comprender qué es lo que es un sistema de gestión empresarial con herramientas de agricultura de precisión. Como ya lo dijo Sebastián, pues mi nombre es Carlos Pineda y de todas formas un agradecimiento pues a Mauricio Álvarez y a José Humberto Silva y a las personas que han intervenido y han hecho, digamos, que cada vez nos acerquemos más a tener el agro a niveles productivos interesantes. Nosotros realmente en el agro lo que estamos encontrando es que generalmente nosotros no tenemos mucho control sobre nuestros procesos, entendiéndose que por lo general intentamos controlar negocios que son de 20, 30, 50, 1000, 2000, hasta 3000 y 5000 hectáreas, incluso negocios donde la mayoría de nuestros procesos pasan en lugares alejados de los centros administrativos. Entonces esto hace que nosotros no tengamos demasiado control sobre los procesos y lo que pasa en las fincas, que es donde están nuestras unidades productivas. Esta situación, por lo general, hace que nosotros tomemos decisiones muchas de las veces con información poco confiable e imprecisa. Y entonces ahí pasa cuando uno espera unas producciones de X, Y, Z cantidades de toneladas o de tallos para el caso de flores o de kilos y realmente empieza a pasar que no llegamos a esos indicadores porque realmente dentro del proceso productivo pasaron muchas cosas en nuestro cultivo, hicieron que nosotros perdiéramos cierto control y no hubiésemos tomado decisiones. Este solo efecto, este principal efecto, es el que hace que nosotros, pues muchas veces o algunas veces tengamos productividades por debajo del esperado que redundan en problemas de rentabilidad. Y que en la actualidad, aunque la tecnología y las soluciones han venido apareciendo de la mano con la aparición de dispositivos, de formas de medir, pues realmente las soluciones tecnológicas simples para el agro apenas vienen apareciendo y las pocas que aparecen no tienen la simpleza para adaptarnos a la situación donde nosotros estamos. Déjame hacerle un paréntesis que nosotros pues dentro de este crecimiento ya hemos impactado cerca de 50.000 hectáreas en 5 países de la región, lo que hace posible y demostrable que sí podemos empezar a tener agricultura bajo conceptos de manejo técnico preciso y confiable. Esta situación, este problema que dejamos aquí planteado, pues nos llega a crear AgriManager. Y creamos AgriManager como una herramienta modular y adaptable a cualquier agronegocio. Y aquí vienen las cosas importantes, donde nosotros incluimos procesos de adopción técnicos y administrativos y con base en el control y en la gestión de la data, que se vuelve información confiable y oportuna, se obtienen mejores resultados. Otra característica que debe tener un sistema de gestión y que lo tiene el nuestro es que AgriManager es gráfica, intuitiva y muy fácil de usar. Y lo que nosotros hacemos es que integramos los datos del cultivo y se convierten en información útil y contextualizada para optimizar la producción y la toma de decisiones dentro de nuestro negocio. Entonces, AgriManager se convierte, y la definición real es que es un sistema de información técnica y administrativa para el agro con herramientas de agricultura de precisión. Y entonces vamos a entrar en la presentación a entender por qué es técnica administrativa con herramientas de agricultura de precisión. El primer problema que nosotros tenemos que solucionar cuando estamos en un negocio del agro es el tema del espacio, es decir, en dónde pasan las cosas. Y aquí uno puede hacer el símil con una industria. En una industria cualquiera, usted sabe dónde está la zona de troquelado, la zona de corte, las zonas de empaque, los almacenes, las bodegas, y uno tiene control del espacio. A nosotros en el agro no nos pasa eso. ¿Por qué? Porque controlamos zonas que están expuestas a condiciones ambientales y que por lo generalmente son retiradas de los centros administrativos. Entonces, nosotros para subsanar esto,
Nos sustentamos AgriManager en un primer elemento que es georreferenciar la finca. Y aquí es donde nosotros partimos utilizando las tecnologías actuales de imágenes satelitales, planos digitales o en su efecto ortofotos, que son imágenes donde nosotros podemos georreferenciar incluso llegando al nivel de detalle de nuestros individuos productivos. Estas imágenes son sometidas a un proceso de parametrización donde durante ese proceso de parametrización nosotros identificamos nuestra finca o nuestro predio, nuestro cultivo, nuestra plantación. ¿Y cómo es identificarla? Simplemente es nombrar nuestros lotes, líneas, bloques, árboles, sensores, y es lo que vamos a hacer la parametrización, es decir, la definición de lo que tenemos nosotros realmente. Y a partir de estas imágenes y estos planos digitales, nosotros parametrizamos esa información y ahí es donde nace un sistema de gestión de información AgriManager. A continuación, entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo una finca puede llevar uno al nivel de detalle de parametrizar. Esta es nuestra plataforma, tiene un gran módulo de mapas y en ese mapa vos puedes tener georreferenciados todas tus unidades productivas que para muchos de nosotros se llaman fincas. Esa unidad productiva, entendiéndose que va a estar a partir de que se crea una plataforma como AgriManager, va a estar georreferenciada, es decir, vamos a saber exactamente dónde pasan las cosas en nuestro cultivo, que es un gran elemento de incertidumbre que se empieza a resolver cuando nosotros tenemos un cultivo. Como podemos ver, esta finca ya se fue sometida al proceso de parametrización y aquí nosotros tenemos los bloques, dentro de los bloques tenemos los lotes, todos con su información de diseño, de siembra, de densidad, de variedad, y los árboles. Y cada árbol tiene un código y tiene un identificador. Entonces, a partir de esto, bajo esta plataforma, nosotros ya tenemos lo que llamamos identificado lo que pasa en nuestro cultivo. Y todos estos elementos van a ser susceptibles de análisis y de captura de datos para que a partir de ahora nosotros sepamos dónde exactamente está pasando las cosas en nuestro cultivo. Y empezamos a agarrar conceptos de agricultura de precisión, conceptos como variabilidad espacial, como censos específicos, como identificación real de plagas, incidencias y toda información disponible a partir de la cartografía. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora tradicionalmente, que es que uno de nuestros colaboradores salga al cultivo y levante información con planillas, formatos, libretas, y esa data es llevada a la oficina y sometida a un proceso de manipulación y de digitalización de información. A partir de eso, nuestros colaboradores van a salir con la finca logueada. Es decir, ellos van a ver por dónde están caminando, a qué lotes se están refiriendo, incluso a qué árbol se están refiriendo y van a empezar a levantar datos. Y esos datos, cuando son sincronizados a la nube, inmediatamente se van a volver información. Como hablábamos en las presentaciones anteriores, información contextualizada y disponible para toma de decisiones en tiempo real. Entonces, AgriManager entonces se vuelve ya la herramienta de gestión de información. Y entonces aquí viene otro elemento importante de nuestro desarrollo. Y es que para nosotros empezar a entender en estos 5 años el trabajo que ustedes hacían, para nosotros era, primero era, ¿cómo les digo? Primero era normal que uno hiciera un censo o levantara data de una forma específica, pero lo que nosotros empezamos a encontrar es que la gente levanta data de formas diferentes. Es decir, tú puedes tener tu cultivo de aguacate, el amigo puede tener su otro cultivo de aguacate, yo puedo tener un cultivo de palma, el otro señor puede tener un cultivo de palma, pero incluso dentro del mismo sector, la gente tiene formas de medir y de definir sus indicadores propios para su análisis y su interpretación de su data. Y entonces nos dimos a la tarea de que la gente pudiera customizar y levantar sus formularios, que en muchos sistemas de gestión o en los sistemas de gestión tradicionales se llaman módulos. A partir del nacimiento de AgriManager se llaman formularios, donde todo mundo tiene la oportunidad de definir
cómo mide sus variables y cómo las integra a su operación diaria. Entonces, en este video estamos viendo cómo de una forma muy simple un productor puede levantar un módulo o un formulario para medir enfermedades o medir otras variables del negocio. Entonces aquí viene una metodología donde lo que les entrega este software es la oportunidad de que ustedes tengan la posibilidad de desarrollar sus propios formularios. Porque nosotros hemos entendido que para ustedes lo importante es levantar formularios y data muy simple, pero generar informes y reportes muy complejos. Entonces, AgriManager, a partir de ese conocimiento de esa cartografía, empezamos a elaborar de una forma muy simple formularios que van a ser susceptibles para levantar la data que nosotros consideramos importante. Teniendo como data cualquier cosa que sea necesaria medir y que arroje información importante para tomar decisiones dentro de nuestro negocio. Aquí, por ejemplo, estamos viendo claramente cómo se está levantando un formulario para un módulo o un censo de enfermedades y cómo el sistema tiene una gran gama de opciones lógicas cómo ustedes pueden crear esos formularios. A partir de esto, entonces, nosotros vamos obteniendo formularios en esta línea de trabajo. Como pueden ver en la presentación, pues esto es uno de nuestros clientes, el cual tiene una gran cantidad de formularios y este es el caso como él levanta sus censos de enfermedades para un negocio de la palma africana. Entonces vemos un campo de unos maestros, donde ya los maestros fueron determinados, campos de decisión y entonces rompemos el paradigma. ¿Y qué romper el paradigma? Tenemos ya censos asociados a la geoespecialidad, es decir, a dónde están pasando las cosas en nuestra finca. Esto me hace llevar, por ejemplo, a gente que ha evolucionado con nuestra plataforma. Como les dije anteriormente, nosotros llevamos más de 5 años trabajando, donde ya atendemos unas 50.000 hectáreas en diferentes productos y nosotros entendemos cómo la gente pasó de hacer controles generados a toda la plantación para empezar a hacer controles localizados a partir del conocimiento de dónde están pasando las cosas en nuestro cultivo. Entonces, nosotros ya, desde esa cartografía inicial, la cual tenemos ya identificados todos los individuos productivos de nuestro cultivo, y después de haber generado formularios que están apropiados a mis necesidades, entonces AgriManager tiene su versión, tiene su componente móvil. Y en este componente móvil, entonces nosotros le vamos a permitir a nuestros usuarios capturar las variables del agronegocio por medio de formularios personalizados a sus necesidades, en donde usted puede tener entonces sus censos de producción, sus censos de cosecha, sus censos de plagas, sus censos de enfermedades y su trazabilidad en labores y todo diseñado a la medida. Un elemento importante que seguramente muchos se pueden estar preguntando es, hombre, si yo tengo en mi finca y mi red de mi Wi-Fi, mis datos no cogen, ¿cómo operaría un aplicativo móvil de este tipo? Una de las ventajas que tiene AgriManager es que la aplicación móvil captura datos de forma offline. Es decir, cuando vas a arrancar la operación, tú bajas de la nube toda la información a tu móvil, abres tu aplicación, te vas a hacer tu jornada de trabajo, que incluso pueden ser 2, 3, 4 días de trabajo, haciendo censos y levantando información. Y cuando llegas a la oficina, conectas tu celular a tu red Wi-Fi, sincronizas la información y esta información ya sube a la nube. Vamos a ver entonces cómo es ese aplicativo móvil. Si ustedes ven, yo les hablaba que lo principal para nosotros es el elemento cartográfico. Entonces recuerde que ya tenemos nuestra finca georreferenciada. Yo entro a mi finca, ahí ya voy a ver esa cartografía que levanté y parametricé en la plataforma. Entro a mi lote y en el lote tengo las unidades productivas. Yo activo la unidad productiva, inmediatamente se me activan los formularios y hago los censos de una manera simple. ¿Qué estamos teniendo ahí? Entonces estamos teniendo una persona que está andando en la finca con un móvil, está georreferenciado y esa información georreferenciada está capturándola para después guardarla en su móvil y en un momento posterior pasar a la sincronización. Como ven,
el sistema le empieza a marcar al usuario que está teniendo datos censados en diferentes formularios ya previamente revisados y diseñados para levantar data. Es importante entender que cuando les hablaba al principio, las soluciones tecnológicas, mientras más simples son más efectivas, y en ese orden de ideas es que se deben diseñar formularios, donde cualquier colaborador de nosotros pueda entrar a la plantación y levantar datos de forma sistemática y repetida sin tener mayores tropiezos que simplemente estar georreferenciada. Como les venía diciendo entonces, esta data pues es importante cuando se vuelve información. Vos puedes tener en este momento muchos dispositivos para levantar datos, pero realmente sos ganador cuando esos datos se vuelven información repetida. ¿Y qué quiere decir información repetida, consecuente y disponible para tomar decisiones? Eso quiere decir que dentro de la plataforma vos también podés generar reportes definidos a la medida. Es decir, esos datos simples y básicos que captura se vuelvan reportes complejos donde vos tomas información asociada de diferentes formularios, de diferentes bases de datos y la comparás con indicadores que son relevantes para tu negocio. En este caso, estamos viendo cómo un cultivo que está georreferenciado, después de tomar censos de cosecha o registros de cosecha, plantea por la metodología de semáforos los lotes que tienen tantos días en su ciclo de cosecha, entendiéndose como ciclo de cosecha el tiempo en que tiene un lote en que ha dejado de ser cosechado, para uno poder tener indicadores en tiempo real de qué lotes están a tiempo para cosechar y qué lotes se deben programar para cosechar. Y esto simplemente desde un dato, desde la cosecha de la producción anterior, yo tener información referenciada para poder tomar decisiones. Entonces vamos recogiendo 3 elementos dentro de la plataforma. El primer elemento es el espacio, donde nosotros tenemos ya definido nuestra cartografía, nuestra finca, identificados nuestros elementos productivos, incluso a nivel, como lo podríamos llamar, el catastro. Formularios definidos y formados a nuestras necesidades para levantar los datos que yo realmente necesito, independiente de lo que miden otros productores que puedan estar en el mismo negocio, pero que para mí como productor son importantes y relevantes. Y reportes donde yo puedo analizar esa data capturada, que incluso puede ser de varios formularios, para tener indicadores de nuestro negocio. Y esos indicadores pues se van a ver en la plataforma, tanto de modo gráfico sobre el mapa, como de modo estadístico, mediante esa generación de cómo yo voy a configurar esos reportes. Entonces aquí tenemos ya la revisión en tiempo real de los datos capturados para poder tomar decisiones. Entonces, a continuación vamos a ver cómo se visualizarían esos reportes. Yo entro a nuestra plataforma, entro a nuestro módulo de reportes. Acá yo tengo una gran gama de reportes, incluso, como les venía contando, reportes personalizados. Yo puedo tener incluso 3, 4, 5, 6 reportes de un mismo formulario porque me interesa ver la información de forma distinta. Yo voy a ver mi reporte de ciclos de cosecha. Llamo la finca, la web me dice para qué espacio de trabajo voy a trabajar, ya tengo predefinido mis indicadores por la metodología de semáforo y yo pido el periodo de análisis que voy a evaluar. Importante, tiempo y espacio. Entonces mi tiempo es el periodo de análisis que voy a evaluar y mi espacio es la finca que yo voy a revisar. Yo le hago mi petición de datos a la nube y en la nube aparentemente, inmediatamente me arroja mi reporte en forma de semáforo. Entonces yo estoy viendo ahí la configuración de mis ciclos de cosecha en mis lotes a partir de un formulario que incluso no se llama ni ciclo de cosecha, simplemente recolección de fruta, y yo voy a tener todos mis lotes con mis ciclos y yo ya tengo indicadores claros que son susceptibles de un análisis gerencial. ¿Cuántos lotes tengo en ciclo de cosecha de 0 a 9 días? ¿Cuántos lotes de 9 a 12 días? Y así sucesivamente para tomar información. Entonces yo intuitivamente desde cualquier parte puedo entrar a la nube, consultar mis ciclos y entonces llamar a mi finca o comunicarme con mi finca y decir, podemos tener proyección de fruta o por qué no hemos entrado a X o Y lote, y ahí es donde entonces nosotros vamos a tener información para tomar decisiones.
Como les venía hablando entonces, y como ustedes vieron en la generación de la cartografía, toda la información que se levanta en AgriManager es georreferenciada. Y eso es otra ventaja que nos puede entregar una herramienta como la nuestra. Y es que nosotros, a partir de que cualquier persona salga al campo con un logueado en un usuario AgriManager en el aplicativo móvil, nosotros vamos a poder identificar cómo estuvo trabajando ese usuario. Es decir, vamos a tener la certeza de que el usuario estuvo caminando a nuestra plantación. Entonces yo puedo hacer consultas de los tracks de recorrido. Y en este caso estoy haciendo la consulta para la finca Almendro, para un empleado en específico, el periodo que quiero revisar y automáticamente entonces el sistema va a la nube y me trae todos los recorridos de esta censadora, la cual trabajó entre el 1 y el 13 de abril. Como yo tengo esos recorridos, yo puedo hacer un análisis gráfico de cómo estuvo trabajando, en este caso la censadora, para el 1 de abril. Si ustedes ven, entonces nosotros podemos ver en nuestro mapa las líneas, que pues para muchos en los tracks de recorrido, esos tracks de recorrido, simplemente yo los puedo validar gráficamente y por medio de la herramienta puedo definir cuántas hectáreas estuvo atendiendo nuestro censador el 1 de abril. Si nosotros cogemos la herramienta gráfica, nosotros podemos pintar el contorno de ese recorrido de la señora y nosotros sabemos que en un día obtuvo 22 hectáreas. Y esas 22 hectáreas nos llevan al nivel de detalle, como yo ya tengo la información cartográfica definida, en saber en qué lote estuvo trabajando. En este caso estuvo trabajando en el lote 6. Y si yo tengo otras definiciones, en este caso, este usuario maneja lo que llaman las unidades agronómicas. Yo puedo saber en qué unidad agronómica estuvo trabajando y cómo hizo los recorridos. Es importante notar también que cuando la gente empieza a utilizar estas herramientas, pues la veracidad de la información es total y lo más importante, el rendimiento de nuestro equipo de trabajo empieza a mejorar. Porque hay una connotación que es importante, que lo que no se mide no se mejora, y entonces ya empezamos a medir cómo es la eficiencia de los recorridos. Pero no obstante, AgriManager, además de ese reporte gráfico, también nos trae un reporte estadístico donde yo puedo mirar detalles de ese recorrido para ese día. Entonces yo voy a un reporte estadístico de tracks, yo incluso puedo fichar, revisar ese mismo empleado que revisamos gráficamente para ver qué condiciones tiene sus recorridos de censos en su finca, y puedo ver entonces que en este caso la censadora hizo estos censos con duraciones por día entre 5.24 horas, 4.51, 6.47, lo que quiere decir que es una persona que dentro de sus 6 horas o 8 horas de trabajo, pues está más de la mitad del tiempo haciendo censos. Y lo más importante, esos censos son caminando porque uno logra identificar que sus velocidades de trabajo están por debajo de 1 kilómetro por hora. Entonces, esa información que yo estoy capturando y que yo estoy analizando, la estoy validando con una evidencia clara de que nuestro censador estuvo trabajando en el cultivo. De esta misma forma, entonces, AgriManager nos ofrece la oportunidad de tener entonces la localización exacta de plagas y enfermedades, la identificación de focos, porque pues yo posiblemente ya pude haber generado mi algoritmo matemático o mi agrupación de interpolación para definir focos, registros de cosecha, y aquí viene un concepto importantísimo que yo creo que ya muchos de ustedes usan, pero que realmente yo en mi experiencia de trabajo en diferentes fincas creo que es lo que puede hacer que nosotros tengamos indicadores de productividades grandes, y es empezar a mantener dentro de nuestro análisis el concepto de variabilidad espacial. Y esto no es más ni menos que cuando ustedes están en algún diálogo con algún colega o algún socio, pues uno siempre habla de que mi finca tiene una productividad de tantas toneladas por hectárea o tantos kilos por hectárea. Y cuando uno habla de tantas toneladas o tantos kilos por hectárea, uno lo que está hablando ahí es en referencia a toda la finca. Pero puede ser que en una finca pasen muchas cosas y que uno diga que mi finca es de 40 toneladas por hectárea, de 20 toneladas por hectárea, pero que en ese 20 toneladas por hectárea realmente uno tenga lotes de 30
y lotes de 10, y entonces cuando uno tiene este tipo de data, entonces ya empieza a trabajar a nivel más georreferenciado. ¿Y qué quiere decir a nivel más georreferenciado? Es que yo qué acciones tengo que tomar y qué decisiones tengo que tomar para que el lote que me está arrojando 30 toneladas por hectárea lo siga arrojando, y qué pasa en ese lote de 10 para que él llegue a 30, porque puede ser entonces que el análisis ya sea más localizado. Y aquí es donde empezamos a tocar elementos de agricultura de precisión, porque la agricultura de precisión, aunque es una tecnología tan amplia, realmente va de la mano de información para tomar decisiones. Y ese es el foco de nosotros. Es decir, cómo tener información de diferentes fuentes, compilarla, analizarla para tomar decisiones en nuestro negocio. Aquí vemos entonces cómo uno puede también, así no tenga grandes reportes customizados y configurados, visualizar reportes claros. Entonces uno tiene un reporte, vamos a verlo rápidamente porque el tiempo se está cortando, un reporte personalizado donde uno puede mirar las incidencias de las enfermedades, y esas incidencias se pueden mirar por elementos de captura. Entonces uno vuelve y parte del mismo concepto, el espacio de trabajo que voy a revisar, el tiempo en que pasaron las cosas para revisarlo, y yo le pido los datos al sistema. El sistema automáticamente va a la nube, hace la consulta de datos, y esos datos pues yo los voy a ver georreferenciadamente, es decir, yo voy a saber dónde pasan los datos. Para este caso, en una quincena, este es uno de nuestros clientes que tiene 629 datos censados. Estos son datos capturados. El cliente ya previamente generó su formulario, y entonces si yo toco un dato de esos censados, yo puedo ver qué fue lo que se le censó a ese caso específico. Incluso puedo traer la historia, es decir, todos los censos posteriores. Pero no obstante, yo puedo llevar al nivel de detalle de empezar a interpretar la información. Y ahí es donde cobra valor la toma de la decisión. Entonces yo puedo coger este mapa donde tengo todos mis elementos censados y empezar a definir mis casos. Esto es un censo de palma para los que manejan el tema de palma africana, PC clásico, PC en recuperación, marchitez sorpresiva, casos de PC severo, y entonces yo puedo empezar a filtrar en tiempo real y a tomar decisiones de lo que está pasando en el cultivo. Es importante, si ustedes vieron, pues seguramente muchos estarán pensando, de los que conocen el negocio de la palma, que será para el cliente PC severo, PC clásico, que yo no lo manejo, y aquí es donde tenemos la oportunidad de customizar esa información, capturarla, interpretarla y analizarla mediante gráficos y estadísticas que arroja el sistema. No obstante, pues seguimos teniendo una alternativa de mucha data a nivel técnico del cultivo. Pero AgriManager, digamos que se dio a la tarea de integrar también el tema administrativo. Porque es que el sistema se iba quedando como corto cuando uno pues toma decisiones a nivel técnico, pero también las tiene que ver a nivel administrativo, es decir, el negocio. Pues, todos los que nos metimos en el agro y los que estábamos en el agro saben que al final de año, pues una revisión anual, pues simplemente independiente de cuánto estuvo mi incidencia de plagas, de enfermedades, que indirectamente todo le pegué a ese análisis final, es cuánto me costó y cuánta plata me gané. Entonces AgriManager desarrolló un enfoque administrativo diferencial. Y utilizando toda esta información que ya tenemos, formularios, georreferenciación, reportes, nosotros entendimos que ya teníamos información precisa. Y a partir de esa información precisa, que lo que no es más que mejorar la forma de capturar datos para que sea eficiente y precisa, personalizamos formularios, también personalizamos la forma de trabajo de cada uno de ustedes. Y nosotros generamos un gran módulo de labores donde ustedes personalizan sus labores. Adicional a eso, cargamos un documento de inventario donde ustedes pueden llevar la trazabilidad por metodologías administrativas, donde vamos a tener control de ese inventario. Y además de ese control de ese inventario, generamos un control de empleados donde tenemos la data de todos nuestros empleados, asociados incluso a mi empresa o en su defecto a empresas que me prestan servicios, para el caso de muchas empresas, que es un modelo que funciona en la agricultura,
donde nuestra mano de obra es contratada por una SAS o por una empresa que me presta servicio. Y todo esto que les estoy contando se parametrizó por la metodología de cuentas contables y centros de costos para que AgriManager les entregara reportes que fueran la base que alimentara la información para su sistema contable y administrativo. Entonces, lo que nosotros hicimos, y después de vivir y entender el agro, es que nosotros juntamos inventario, le sumamos el personal que es el que ejecuta, y eso realmente es lo que se vuelve para nosotros una labor en el agro. Entendiendo, y eso pues yo creo que todos estamos identificados con eso, una labor no es más que una actividad que se ejecuta en un lote donde nosotros estamos consumiendo costo de mano de obra y costo de inventario. Y por esa metodología, entonces, nosotros podemos entonces generar nuestro plan de trabajo y customizar, además de todo ese componente técnico, nuestro componente de administrativo. Y todo, pues, muchos pueden hablarlo bajo la forma PHBA o la forma gerencia tipo estrategias, pero lo que nosotros hacemos es entregarles una plataforma donde ya tenemos customizado nuestro plan de labor, nuestros centros de costos o conjuntos de actividades, nuestra finca georreferenciada, y entonces a partir del uso de la herramienta ustedes pueden empezar a planificar. Es decir, planificamos esas labores para que sean ejecutables en el tiempo y tener control de lo que está pasando. Entonces ya tenemos un enfoque técnico donde vemos lo que pasa en el cultivo y empezamos a involucrar esas decisiones que hay que tomar a un enfoque administrativo. Y es que dentro de la misma plataforma, esa información que yo analizo me lleve a tomar decisiones y a programar las acciones o las actividades que pasan desde una plataforma web. Por ejemplo, el reporte de ciclos de cosecha me está diciendo qué lotes están con muchos días de cosecha para poderlos programar, entonces yo paso a mi plataforma a programar esa labor. Y esa labor ya está customizada a una tarifa y yo puedo asociarle una bodega para jalar inventarios, como es el ejemplo que estamos viendo, donde se está programando una fumigación, que seguramente es una decisión que se toma a raíz de unas incidencias, y yo le programé una fumigación con unos productos. Y ahí vemos cómo la labor entra a fumigación. Pero se estarán preguntando, pero bueno, yo programé la labor y ¿qué pasa? Sistemáticamente entonces AgriManager, esas labores, cuando el empleado sincroniza, van a su móvil, el supervisor las tiene en la finca y entonces él ve una labor ahí e inmediatamente empieza a reportarla. Él coge la labor, ahí está su labor programada, va a las fechas, es una labor que me programaron para ejecutar en un día y terminarla en el día, el personal adicional del que me pudo haber programado de labor para ejecutar, y yo puedo entrar a mis bodegas, puedo entrar a una bodega de suministros, si no veo nada ahí, a una bodega de consumibles, ¿no? Y toco los productos. Ahí están todos mis productos cargados a mi inventario, simplemente yo estoy citando mi producto y diciendo en qué cantidad lo estoy usando, en qué unidad de medida lo estoy usando y lo estoy agregando a mi labor. Entendiéndose que entonces ya vamos a tener control de nuestro inventario. Porque esta ejecución de esta labor, administrativamente lo que se está volviendo es un consumo. Y como yo tengo mi finca georreferenciada, yo puedo marcar los lotes a los cuales le estoy aplicando la labor, incluso el nivel de detalle, si estoy atendiendo un foco, marcar los árboles a los cuales le estoy haciendo esa fumigación, porque en mi censo técnico encontré que eso es un foco que tengo que entrar a controlar inmediatamente. Entonces, yo desde mi móvil, que está trabajando offline, pero que ya previamente yo sincronicé desde la nube, tengo mi plan de labores al cual entonces yo estoy dándole por ejecutada georreferenciadamente y estoy jalando los rendimientos de mi personal, que para los que estamos en el lado administrativo no es más que cuánta mano de obra me está costando, y mis rendimientos de mis productos para saber cuánto producto estoy usando en esa labor. Después de que, como se los dije anteriormente, el cliente, el usuario, el colaborador levantó esa información, pues, esa información, pues lo vamos a ver en la web como un reporte gerencial o customizado, donde yo ya tengo la data procesada de esa sincronización de esa información. Yo entro a mi módulo de labores, ahí yo tengo todas las labores, las que tienen su chulo, pues efectivamente es porque indica que ya se ejecutaron y fueron reportados. Yo tengo mi calendario y yo puedo ver entonces esa labor, quiénes intervinieron y cuál fue el rendimiento.
Pero lo importante, como les decía, no es la data, es el reporte que arroja esa data. Entonces AgriManager tiene pues un reporte rápido, donde simplemente incluso para algunos de nuestros clientes ya es un reporte de pago de nómina, los que pagan por la labor, donde simplemente yo le pido el periodo el cual voy a liquidar y entonces me salen todos mis empleados diciendo qué unidades de medida tuvo cada labor, en qué labor estuvo participando y cuál es su percepción económica de esa labor. Y si yo quiero más detalles, en el caso de que quiera llevar esta información a un sistema contable AgriManager, entonces les presenta una gran biblioteca de reportes, además de todos esos reportes personalizados que yo definí para mi seguimiento técnico. Incluso yo puedo personalizar mezclas de dos seguimientos para llevar datos de los dos tipos de cultivos. Ahí vemos el reporte gerencial de la labor que se acabó de reportar desde el móvil. Como les dije, las dos bibliotecas de reportes y veo que el tiempo se está acabando. Entonces, para acabar de entender, oportunidades todas. Como tenemos datos, pues vamos a tener información para apuntarle a este tipo de certificaciones. Es muy importante desde ese proceso de customización y configuración, entonces, entender que AgriManager está dirigido desde pequeños hasta grandes productores, asociaciones, cooperativas del sector, instituciones gubernamentales que apoyan el agro, compradores agrícolas y conglomerados alimentarios, productores que quieren apoyar a sus clientes con herramientas de productividad y seguimiento, entidades financieras y aseguradoras para temas de riesgos y controles de inversiones. Es adaptable a cualquier actividad del agro independiente del tamaño. Aquí nosotros tenemos la integración del componente técnico y administrativo. Se pueden configurar múltiples empresas y múltiples centros de operación, pues que para muchos de nosotros son múltiples fincas, gestión ideal de proveedores, asociaciones, grupos de pequeños agricultores. Dentro de esto, pues como les dije, tenemos ya clientes de este tipo de gamas. No requerimos personal especializado porque vieron que la parametrización y la configuración es bastante elemental. El seguimiento GPS del personal y la maquinaria permite tener reportes operativos y la aplicación móvil opera sin cobertura de red. Este pues es mi nombre nuevamente, ahí están mis contactos. El que quiera contactarme, pues ahí está mi teléfono y el correo electrónico, incluso de dos de los fundadores de la compañía que también son activos dentro de la actividad de la compañía. Pues no es más, espero haya sido claro y quedo pues como atento si hay alguna observación. Muchísimas gracias, señor Carlos Andrés. Gracias por tu intervención. Gracias por esta información que nos trajiste en la mañana de hoy. Claro que sí, vamos a dejar un espacio de preguntas y las preguntas que no alcancemos a responder, digamos, por temas de tiempo y demás, las responderemos, pues ya el señor Carlos Andrés dejará sus datos de contacto para poderse comunicar. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Qué pena con ustedes. Bueno, muchas gracias, Antonio, por participar de Expo Agrofuturo Digital. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. El señor Jaime le pregunta, señor Carlos, buen día. ¿Han aplicado tecnología de precisión en la ganadería o han pensado en hacerlo? ¿Qué soluciones tecnológicas se podrían llevar a la ganadería? Mira, dentro del tema ganadero ya tenemos a algunos clientes que empezaron a precisar información a partir de nuestra plataforma en la ganadería. Pero es muy claro que el tema ganadero es partiendo del concepto de que el cuidado, una parte importante de la ganadería es el manejo de los pastos y el manejo de los lotes y la rotación de todo ese tema ganadero. Es importante, Jaime, también que entiendas que AgriManager es como un libro abierto donde uno empieza a configurar sus parámetros. En ese caso, los clientes que incluso han llegado porque tienen otros negocios y empiezan a configurar su ganadería ahí, pues empiezan a hacer formularios, a diseñar formularios que son indicadores de ellos para el control y el manejo de sus pastos. Y no obstante, pues por la metodología de formularios también pueden empezar a llevar algunos indicadores del desarrollo de los animales. Pero realmente los que tenemos, que sabemos que mueven algo de ganadería ahí,
lo más importante que empiezan es a llevar información georreferenciada del manejo técnico de esos pastos, pues que lo llevan, lo extrapolan al manejo de la ganadería y que incluso han diseñado algunos formularios donde definen variables incluso para el manejo de los animales. Esa es como la experiencia que tenemos en el tema ganadero. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la pregunta. Siguiente pregunta, permítanme un momento. Cristian Mauricio nos pregunta, hola Cristian, gracias por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Carlos nos pregunta, ¿manejan georreferenciación por satélite o por drones? La georreferenciación es un tema satelital. O sea, los drones son nuestro elemento de partida para levantar nuestra información cartográfica. Por medio de los drones, nosotros levantamos las fincas y esa, como lo viste en la presentación, ese levantamiento tipo drones se parametriza, lo que nosotros llamamos internamente la vectorización, para generar el catastro, es decir, la información de bloques, lotes, líneas, árboles. Esa información es precisa y confiable porque parte de un dron. Ahora, el tema de la georreferenciación empieza a jugar importante en el manejo del software cuando el colaborador sale al campo, logueado con el aplicativo móvil AgriManager, y ahí ya él empieza a trabajar georreferenciado satelitalmente. Si me entiendes claramente, las dos partes entran al sistema. Incluso tenemos clientes que toman imágenes por drones y esas imágenes son data que se interpolan en los mapas georreferenciados para incluso no tener mapas de fertilidad asociados a mi cartografía, mapas, empezar a hacer capas de mapas de clima, incluso pues la plataforma por sí sola vía satélite genera los mapas de clima que tira nuestra nube. Entonces, digamos que hay componente, pero la georreferenciación se hace vía satelital, que obviamente es una georreferenciación en tiempo real y permanente, lo que no por drones se utiliza la generación de la cartografía. Perfecto. Bueno, y para finalizar, una última pregunta. Digamos que por tiempo no alcanzamos, pero digamos como ven en la presentación en este momento, el señor Carlos dejó sus datos de contacto para cualquier consulta, asesoría y demás información personalizada que ustedes deseen o adquieran o necesiten. En este momento nos pregunta Cristian Mauricio nos pregunta, ¿hay un límite en tamaño de la finca o unidad productiva para acceder a esta tecnología? No hay un límite de tamaño, entendiendo, nosotros, como les dije al principio, son 6 años de trabajo y lo que hemos intentado y creo que hemos logrado es desarrollar una plataforma lo suficientemente flexible que se acomode a cualquier tamaño de productor. Tenemos clientes desde 2 hectáreas, desde 1 hectárea, hasta clientes de 6.000 y 7.000 hectáreas. Finalmente, ¿en qué radica la diferencia? En la oportunidad de medir y en las mediciones que haga cada uno y en las decisiones que teman. En ese caso, pues el cliente de 1 hectárea tiene sus censos de sanidad que son importantes, 2 o 3 censos de producción, su censo de ventas y los de 6.000, 7.000 hectáreas tienen indicadores de ciclos, de labores. Es decir, uno puede ser tan grande como quiera o tan pequeño, pero lo importante es tener información, tener data. Eso es un mensaje que más que como miembro de esta compañía, es un mensaje que yo quiero darles a todos, independiente de que usen AgriManager, usen cualquier otra cosa. Yo sí estoy convencido de que el futuro del agro y nosotros llegamos a seguir creciendo como empresarios del agro en la medida en que tengamos datos para tomar decisiones. Eso es una falencia que ha tenido nuestro sector y que si lo comparamos con el sector industrial, metalmecánico, estas grandes compañías de alimentos y todo eso, ellos hace rato rompieron esa barrera y nosotros apenas estamos incursionando. Entonces es una invitación que no se preocupen por el tamaño y la invitación es más a que emprendan el camino de tener datos e información para que realmente esto redunde en la productividad y en la rentabilidad de sus cultivos. Muchísimas gracias, señor Carlos, por tu intervención. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a todas las personas que estuvieron durante. Gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Gracias, Carlos. Vuelvo y repito,
Toda la información de AgriManager la encuentran en este momento visualizada en la presentación para cualquier duda e inquietud. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Que tengas un excelente día. Bueno, muchas gracias a todos y ahí están mis datos de contacto. Los fundadores también los pueden contactar y estamos prestos para atenderlos. Feliz tarde y que sigan compartiendo un resto de día de mucho conocimiento en Expo Agrofuturo. Claro que sí, señor Carlos, así será. Muchísimas gracias para todas las personas que están con nosotros en este momento. Continuamos con este proceso de capacitación, transferencia de conocimiento, actualización e innovación en Expo Agrofuturo Digital. Es exactamente sobre las 10:15. Arrancamos con nuestra siguiente AgroTalk de innovación e emprendimiento.